Mi nombre es Mauricio Laya, soy socio a cargo del área corporativa de Manei del estudio Muñiz. Eh, Atento a sus preguntas o inquietudes el día de hoy. En este momento el mercado de fusiones y adquisiciones se encuentra sumamente activo. El ecosistema para que un mercado de fusiones y adquisiciones se mantenga así no es necesariamente, aunque suene extraño, un mundo donde los riesgos son bajos y los crecimientos son constantes y muy previsibles. Porque ahí, claro, uno diría, pero está excelente, todo el mundo quiere invertir en el país o todo el mundo querría comprar empresas en un país con un ecosistema de esas características, pero lo que ocurre es que cuando las cosas están así, uno no tiene necesariamente una gran cantidad de dueños, de accionistas de empresas interesados en vender. Entonces sí puede haber mucho apetito, muchas ganas de hacer negocios, pero o los precios se vuelven prohibitivos en comparación con otras oportunidades o alternativas en otros mercados, o además uno tiene pocos potenciales vendedores, porque los dueños en una economía de crecimiento constante y previsible, sienten que cada año su compañía valdrá más y entonces se cuestionan si es el mejor momento para vender. Por el contrario, cuando uno tiene un escenario donde aparecen algunos nubarrones, hay un poco de sensación de riesgo, los dueños se preguntan si no es mejor vender. Y ahí, sobre todo, esto ocurre con aquellos que están altamente concentrados en el mercado o que su patrimonio está constituido esencialmente por la compañía de la cual son propietarios, ¿no? Entonces, automáticamente es natural a una situación de esas características que la aversión o la preocupación por ese riesgo ponga sobre la mesa la alternativa de vender. Entonces ustedes se preguntarán y dirán, oye, pero si hay un riesgo, ese riesgo es para todos. O sea, ok, entiendo que el riesgo puede generar ese interés del dueño en vender alguna de sus empresas, si estamos hablando de grupos económicos con diversos activos, o alguno de sus activos, si son personas con activos de otras características distintas a una empresa, o en el empresario que solo tiene esta compañía, la posibilidad de venderla a toda parte, ¿no? Para de esa manera mitigar un poco el riesgo del contexto. Y entonces dirán, ok, entiendo por el lado del vendedor, pero ¿por qué habría un comprador interesado en adquirir si también tendría que tener la misma sensación de riesgo? Y ahí lo interesante es que eso funciona de una manera particular, y es que los riesgos no pesan igual para todos, ¿no? Si yo soy una gran corporación, por ejemplo, que le faltaba dentro de su monopolio Perú, y era un país que se considera estratégico a nivel regional o en el mediano plazo, etcétera, voy a quizás estar dispuesto a tomar un pequeño riesgo, porque el costo de esa transacción con relación a todo mi valor patrimonial es un riesgo pequeño para una oportunidad que puede ser importante o estratégica, ¿no? Mientras que para el que vende es un riesgo altísimo porque es todo su patrimonio. Entonces ahí es donde se van generando, este es un ejemplo, estas ecuaciones que funcionan bien para que el mercado de M&A esté activo, ¿no? Obviamente que si los riesgos ya fueran sumamente graves, ya ni siquiera pues es un tema de calcular el riesgo, porque como no ves ningún beneficio, por más chiquito que sea tu riesgo y por más que para ti sea pequeño como comprador, si no ves un norte, si el norte es absolutamente oscuro, entonces probablemente igual no inviertas, ¿no? Y eso ocurre en algunos países, por ejemplo, de la región, donde ya los nubarrones no son nubes, sino ya es la oscuridad total, y entonces ahí sí el apetito de cualquier comprador baja a cero. Pero el Perú no tiene ese tipo de riesgo, ¿no? El Perú en este momento va pasando por algunos riesgos coyunturales, pero hay una apuesta porque estos riesgos, de alguna manera, en primer lugar, sean de alguna manera controlados por el propio marco normativo vigente a nivel constitucional que protege una serie de derechos, pero también porque se percibe que esta cuestión
podría ser cíclica, ¿no? Sin duda, todas las externas se entienden cíclicas. Se espera que el mundo empiece a tener una recuperación mucho más clara, en el peor de los casos, dentro de un año, 18 meses. Y en el caso del Perú, bueno, es un tema político, pero que para los inversionistas, estos temas políticos de coyuntura normalmente se terminan luego despejando, ¿no? La pandemia puso a prueba diversos temas de la estructura de gobernanza corporativa de las compañías, ¿no? Eh, Primero desarrolló algunas habilidades en términos de estructura corporativa y generó unos espacios de debate que no estaban o no tenían el mismo nivel de protagonismo. Claramente los comités de riesgo, los comités de crisis se activaron fuertemente. En algunos de esos casos, estos comités, me tocó hablar sobre esa materia mucho en la época de la pandemia, empezaron a adquirir un nivel protagónico quizás excesivo, ¿no? Y empezaron de nuevo los dueños de las compañías a tener una intervención producto del miedo, el temor a perderlo todo, una intervención directa en la gestión, con el management de la compañía, un poco en esa primera fase en donde no se sabía ni cómo reunirlos, los directorios empezaron y los directores externos empezaron como a tener unos primeros meses de enterarse, pero de no estar en las decisiones más estratégicas en la primera fase, ¿no? Hubo un manejo de las compañías muy en base a los comités de crisis. Eso luego se fue recomponiendo, ya todo el mundo empezó a darse cuenta cómo había que mantener la gobernanza independientemente de la presencialidad. Los directorios empezaron a trabajar no solo a través de videoconferencias, sino a través de grupos de chat, etcétera, etcétera, y empezó de nuevo esa parte que es esencial dentro de la gobernanza corporativa a tomar un equilibrio, ¿no? Después de que fueron los comités de crisis los que empezaron a manejar el día a día de la compañía, afectándose un poco la gobernanza por la importante actuación de los dueños, ¿no? Comprensible, por cierto. Entonces, primero, a nivel de órganos de gobierno empezaron a darse estas incursiones, digamos, muy activas, estos comités de crisis y estos comités de riesgo. Los comités que siento yo empezaron a sufrir mucho, y ese fue el gran reto eh, de la gobernanza, fueron aquellos que, claro, en situación de bonanza, normalmente las compañías, en base a una serie de principios, regulaciones, propósito inclusive, etcétera, tenían en términos de acción de responsabilidad social, de trabajo particular con los grupos de interés o stakeholders, etcétera. Y claro, ya vistos en esa situación de crisis, algunos de esos paradigmas que tenían que ver con estos principios y demás de gobernanza, de sociales e incluso en algún nivel ambientales, la dificultad financiera o las limitaciones económicas empezaron a entrar en un juego de costo-beneficio, de limitaciones presupuestarias, etcétera. Y entonces, claro, los tiempos de pago de los proveedores empezaron a extenderse, en fin, los programas de responsabilidad social empezaron a reducir sus presupuestos, en algunos casos casi hasta se desactivaron, ahí donde muchos accionistas y directores andaban súper entusiasmados, era como su comité favorito. Es un comité que de pronto dejó de reunirse por mucho tiempo, porque, como les decía, las compañías empezaron a ser manejadas con un mood más de crisis, de riesgo, de cuidar la caja, etcétera. Entonces, yo creo que ese fue el gran reto, ¿no? El aprendizaje que se deriva de eso, creo yo, es que uno, y es la manera en que veo yo estas cosas, ¿no? Aún en situaciones de ese nivel de crisis, uno no debe olvidarse de los temas de gobernanza. Muchos comités de crisis
tomaron algunas decisiones que si hubiesen tenido una participación más activa de los miembros de directorio, sobre todo los directores externos, probablemente hubiesen habido acciones distintas y que probablemente hubiesen sido en alguna medida más adecuadas. Se pudieron haber generado también situaciones de tensión en la relación del accionista y los trabajadores, impulsadas por algunas de las medidas que se tomaron de suspensión perfecta de labores y demás. Entonces, sí creo que eh, la pandemia lo que nos enseña es que los malos momentos pasan y lo que uno quiere es que la empresa prevalezca y quede en el tiempo. Y es en esas circunstancias donde tiene que mostrarse qué tan sólidos son los pilares, ¿no? Por más difícil que sea la crisis, no puede corroer los pilares rápidamente porque eso significa que tenemos una casa construida sobre bases y cimientos que no son los que normalmente divulgamos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esa es la enseñanza, saber que incluso los temas más adversos pasan. No digo que eso no signifique que hay que ir por un fin mayor, que es preservar la organización como el medio natural a partir del cual todos los grupos de interés van a poder tener salidas. Si la empresa desaparece, se lleva, ¿no es cierto?, a cuestas a todos los que giran en torno a ella. Pero creo que algunas medidas quizás fueron mucho más excesivas de lo que pudieron haber sido. Los estilos utilizados en la adopción pudieron también haber sido un poco mejores. Me ha tocado hablar mucho de estos temas sobre la manera en que deberían ser abordados, ¿no? Y creo que aquí hay dos formas de abordar estos temas de ASG, ¿no? Uno es con convicción y otro es por conveniencia. Las palabras se parecen porque algunas de sus letras coinciden, pero son realmente dos formas completamente distintas de abordaje, ¿no? La conveniencia es una mirada un poco más utilitarista del asunto. Es reconocer que probablemente no vaya a poder sostenerse la empresa en el tiempo y por ende sus resultados y demás, si es que estos criterios no son adoptados. Y la razón más simple detrás de eso es que las generaciones actuales son generaciones mucho más sensibles a este tipo de situaciones que están inmersas dentro de ASG, ¿no es cierto? La conciencia sobre el cuidado del ambiente se va forjando ahora desde los niños pequeños, que terminan corrigiendo a sus padres en algunas acciones que por un tema generacional ellos de repente sin darse cuenta adoptan en casa inclusive y son los niños por esta suerte de educación desde muy pequeña infancia, digamos, en el colegio, van recibiendo. Entonces, toda la generación de millennials, centennials, es una generación que tiene muy arraigados los temas ambientales. Tiene muy arraigados también temas de equidad, tiene muy arraigados temas de justicia social, hay una serie de temas que giran en torno a estas nuevas generaciones, espacios de discusión, de análisis y de interés en que estos temas caminen. Y finalmente, esos son los consumidores del mañana, son los consumidores de hoy y en pocos años, por lo menos según el estadio en que cada país esté, pero digamos, entonces normales aquí en el Perú en poco tiempo van a ser el principal consumidor. Van a ser los centennials y millennials aquellos que tengan la mayor cantidad de recursos disponibles y quienes pertenecemos a otras generaciones, probablemente por ley de la vida empiezas a tener una capacidad adquisitiva descendente, ¿no? Las personas llegan a un pico, luego se jubilan, en fin, van viviendo de sus ahorros, inversiones. Pero ese bolsón grande de consumidores es el bolsón de gente altamente sensible a temas ASG. Y por ende, si uno quiere tener hoy una mirada de sostenibilidad, entendida esta como permanencia de la empresa en el tiempo, no tanto por el lado de sostenibilidad más asociada a ASG. Si uno quiere pensar en una empresa en el mañana, vivir de espalda a ASG es casi inadmisible.
¿ok? Es casi como ir poniéndose una sentencia ahí temporal en términos de conexión de su marca, sus productos, su reputación, etcétera, con el consumidor en las empresas dirigidas al B2C. Y en las B2B es un poco lo mismo, porque las grandes B2B, que son los principales clientes de las B2B medianas o pequeñas o lo que fuera, ¿no es cierto?, que se van generando en mercados como el nuestro, también empiezan a adoptar reglas internas y protocolos a partir de los cuales solo podrán contratar con empresas que tengan estos mismos criterios adoptados e instituidos dentro de sus organizaciones. Por lo tanto, no es optativo, ¿no? Entonces, dentro de una mirada, por eso decía, utilitaria y de conveniencia, por una cuestión oye, si no lo hago, ¿qué me pasa? Eso es algo que necesariamente las empresas tienen que adoptar. No es la forma en que a mí me gusta que se mire a ESG. A mí me gusta que la mirada sea una mirada de convicción, ¿ok? Más que de conveniencia. O sea, y cuando he escrito sobre esto me he referido a una mirada más kantiana de las cosas, ¿no? Kant versus los utilitaristas. Es decir, no decido hacerlo por lo que esto me va a implicar positivo o negativo. Lo hago porque creo que si esto lo hicieran todos, esto sería bueno para toda la humanidad. Entonces, esta es la manera en que a mí me parece deben adoptarse los criterios de ASG en las organizaciones, y es cuando se hace así que esos criterios se vuelven mucho más sólidos, menos susceptibles de ser dejados de lado en situaciones de crisis como la pandemia o la crisis pues, que estamos viviendo en este momento a nivel internacional, en fin, de incremento del valor de las materias primas, de incremento de costos pues, del transporte de contenedores, etcétera. Porque todos esos temas pasan, la empresa y su marca y su reputación quedan. Y lo más importante, la persona se puede seguir mirando al espejo diciendo, aún en las circunstancias más adversas, nunca dejé de ser Diego Moineo o Fiorella Baracos. Entonces, esa es un poco la manera ideal, es mantener la identidad, mantener el propósito de la organización, los pilares de cultura, etcétera, los valores inalterables en temas relacionados a ESG, ¿no? Y eso normalmente ocurre cuando uno ha adoptado esto más por convicción que por conveniencia.